¿Qué tal? Un gusto. Me presento. Soy el estudiante, soy Alejandro Pérez Molina, eh, perteneciente a la licenciatura de Derecho y a la Unidad Académica de Aprendizaje Campus Tecalco. Eh, el trabajo que nos ocupa en esos momentos es gracias y con el apoyo del facilitador de los conocimientos, el doctor Gilberta Pineda Martínez. Y bien, dicho video consiste en lo que es en la etapa intermedia. Para ello, la etapa intermedia, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, se divide en lo que es una fase escrita y una fase oral, que básicamente se desahoga a través de la audiencia intermedia. La fase escrita inicia con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, con un máximo de 15 días de que ha declarado cerrada la investigación complementaria. Dicho esto, lo hago para ubicarnos más o menos en cuanto a las etapas que existieron anteriormente, que dan origen y dan apertura a esta etapa, que es la etapa intermedia. Y bueno, como bien mencionado, que una vez presentada la acusación por parte del Ministerio Público, que tienen 15 días un máximo para poderla presentar, junto con su acusación, el Ministerio Público deberá exhibir copias de los registros que ha arrojado la investigación y dar acceso a las evidencias materiales a la defensa. Ahora bien, asimismo también el Código Nacional establece que el llamado descubrimiento por parte del Ministerio Público en favor de la defensa debe hacerse a petición de esta. Lo recomendable es que lo haga oficiosamente por economía procesal, y una vez presentada dicha acusación, el juez de control deberá de notificarle a las partes. A partir de ahí, le corre un plazo a la víctima para que por escrito ejerza una serie de facultades que la misma norma establece. En este caso lo establece el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, básicamente es constituirse como acusador coadyuvante y también solicitar la corrección de los vicios formales de la acusación, también ofrecer los medios de prueba, requerir la reparación del daño y cuantificar su monto. Prácticamente son uno entre los aspectos de los cuales se va a basar específicamente este escrito de acusación. Inclusive la misma norma marca los aspectos que debe de cumplir cierta acusación. Todo coadyuvado conforme a los aspectos, conforme a nuestros hechos jurídicos, es decir, toda nuestra teoría del caso. Nos vamos a basar en ello y de ello vamos a partir para poder hacer nuestro escrito de acusación. Ahora, si la víctima ofrece medios de prueba, el Ministerio Público debe notificar este ofrecimiento a la defensa para que comparezca en un plazo de 48 horas. Así también podrá solicitar copias de dichos registros que está ofreciendo la contraparte y para que pueda tener acceso a las evidencias materiales, es decir, de todo lo que está ofreciendo, que en su caso obviamente haya exhibido la víctima a través de su asesor jurídico. Entonces, prácticamente el Ministerio Público es el encargado de notificarle a las partes sobre el ofrecimiento de cada una de las pruebas que llegan a ofrecer dentro de esa etapa. Al fin y al cabo se están emparejando, están haciendo o se están más bien ligando a los principios procesales mismos de los cuales se debe de acatar todo proceso penal para poder que haya una igualdad, transparencia y demás. Ahora bien, si dentro de ese plazo de 48 horas se presenta y pide copias la defensa de todos los registros a lo relativo a los medios de pruebas ofrecidos por la víctima,
También dentro de los 3 días siguientes podrá solicitar el acceso a sus peritos para que examinen y realicen un informe pericial sobre la evidencia material. Vencido este plazo, o una vez que hayan presentado los peritos ante el Ministerio Público, este declarará cerrado el descubrimiento probatorio y lo notificará a la defensa para que en un plazo de máximo 10 días ejerza, si es que así lo desea, por escrito las facultades que la misma norma le establece. En este caso vamos a ser explícitos y nos referimos en cuanto al artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, ello quiere decir que se solicita la corrección de vicios formales de la acusación e incluso del escrito de la víctima u ofendido. Asimismo, también se puede manifestar sobre los acuerdos probatorios. Puede solicitar la acumulación o separación de las acusaciones y a partir de ese momento también tendrá que la propia defensa hacer su descubrimiento probatorio de los medios de pruebas que obviamente pretendan ofrecer para que estos pues sean desahogados en la audiencia de juicio oral y así entregando los de investigación con los que cuenten relacionados con esos medios de prueba. Todo esto, haciendo un pequeño paréntesis, si bien es cierto que entre sus finalidades de la etapa intermedia consiste en ello mismo, a pesar de ver el escrito de acusación y demás, pues bien, dentro de ello, inclusive dentro de la misma etapa intermedia, es el poder depurar todos los medios probatorios que se van a presentar dentro del juicio oral. Por ello, la etapa intermedia es, como si bien se sabe, desde preparativos para entrar a lo que es a la etapa de juicio oral. Entonces estas pruebas van a ser depuradas, van a tener que ser cuestionables y tener que ver de dónde viene su procedencia para ver si son admisibles o el mismo juez de control los desecha. Y bien, ahora una vez vencido el plazo para que la defensa haga su descubrimiento de sus medios probatorios, el juez de control deberá de señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia. Una vez que el juez ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, procede a citar a las partes a la misma. Deberán ser citados, desde luego, aquí vamos a ser tocantes en cuanto a las personalidades jurídicas participantes, el Ministerio Público, la víctima u ofendido, así como el defensor del imputado, y también el imputado en caso de que no se encuentre en prisión preventiva. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que para que la audiencia se pueda llevar a cabo, solo es necesario o necesaria la presencia del Ministerio Público y el defensor. Desde luego la víctima tiene derecho a asistir o no, si así lo desea. Pero si no comparece a la audiencia se puede llevar a cabo sin ningún problema. Sin embargo, tiene una consecuencia, y es que la víctima o ofendido que no comparezca por sí o al menos a través de su asesor jurídico, se le tendrá por desistido de cualquier pretensión que haya hecho valer por escrito. Entonces es muy importante recalcar eso. Tiene la facultad de poder no asistir a la audiencia intermedia, dado que el código lo marca. No es de vital importancia que esté presente la víctima o ofendido en dicha etapa intermedia, en esa audiencia, pero tiene ciertas consecuencias de que sus pretensiones que haya hecho valer por escrito se tengan por desistidas.
Por ello es importante que, de ser que no se presente la víctima o el ofendido, lo haga a través de su representante jurídico, en este caso es el asesor jurídico. Ahora bien, es así que deberá primero el Ministerio Público hacer una exposición sintética de su acusación. El asesor jurídico deberá exponer también sintéticamente lo que ha expresado en su escrito, y la defensa si es que presentó su escrito para ejercer sus debidas facultades que se le otorgan. Antes de la audiencia intermedia, deberá hacer una exposición resumida de dicho escrito. Si no, también se le brinda la oportunidad para que sea en ese momento oralmente que ejerza estas facultades. Ahora bien, hecho esto, el juez preguntará a las partes si tiene alguna incidencia para hacer valer, básicamente, si solicitan la corrección de vicios formales. Vicios formales se pueden dar dentro de la acusación, es decir, dentro de ese escrito. Entonces ambas partes, tanto la víctima como el ofendido, deben de estar presentes y deben de estar pendientes inclusive de que si existe algún vicio dentro de las formalidades, estas mismas deben ser mencionadas ante el juez, y estas se van a hablar sobre dichas incidencias que podrían haber para darle una cierta resolución. Y bien, el escrito de la víctima o ofendido, o en su caso, lo que sea, de lo que el defensor haya también manifestado por escrito u oralmente en esta audiencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se le preguntará a la defensa si tiene excepciones que hacer valer. Y si las hace valer en la propia audiencia, se abrirá debate y resolverá de las mismas. Entonces, como lo habíamos mencionado, si llega a haber algún problema, estas mismas se van a debatir, se van a mencionar dentro del juicio para resolverlas. Ahora, un ejemplo de la apertura y parte inicial de la audiencia intermedia. Como inicio, el juez de control dará inicio a la audiencia de la etapa intermedia. Si no, antes, posteriormente, la encargada de sala le dará la bienvenida y demás. Inclusive pedirá a las personas presentes que se pongan de pie para darle la bienvenida. Posteriormente, el juez de control dará apertura a dicha audiencia de la etapa intermedia y procede a la individualización de las partes. Las partes se identifican, y es decir, un ejemplo de ello sería lo siguiente. Y refiriéndonos a la individualización de las partes, quiere decir que cada una de las personalidades jurídicas que hay dentro del proceso, es decir, Ministerio Público, asesor jurídico y defensa, así como inclusive el imputado, deberán de identificarse. Eso se le denominaría la individualización de las partes. Ejemplo, el juez dice: Ministerio Público, identifíquese y demás, ¿no? Entonces el ejemplo sería el siguiente. Puedo decir: buenas tardes, su señoría. Me presento, soy el licenciado Suri Alejandro Pérez Molina, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante el encargado de sala. Posteriormente, el juez de control le pedirá a las demás partes su individualización, es decir, que se identifiquen. Posteriormente, y asimismo, el juez de control les da el motivo de la presente audiencia intermedia, les da la razón del por qué están presentes, que es el depurar los hechos sujetos a controversia y determinar la admisión o no de los medios de pruebas que ofrecieron en esta misma etapa o causa penal. Y bueno, pues realmente el juez de control les pedirá el saber a las partes si han llegado a algún acuerdo reparatorio. Es importante mencionar eso. Es decir,
el Ministerio Público, el asesor coadyuvante, les hará saber al juez si existe algún acuerdo reparatorio entre las partes antes de proceder. Posteriormente, el juez de control le pedirá al agente del Ministerio Público que haga una exposición sintética de la acusación. Un ejemplo de ello es el siguiente. Yo estoy haciendo la parte de Ministerio Público, entonces mi acusación sería la siguiente. Se le acusa al ciudadano Juan Carlos García por el delito de feminicidio en contra de Cecilia Pérez Agaún. Se le vincula a dicho delito ya que por otro delito anteriormente cometido en contra de Cecilia Pérez Agaún de tentativa, por el cual dicho delito pasó 10 meses dentro del centro penitenciario. Es así que el 25 de noviembre del 2019, Cecilia Pérez Agaún fue asesinada por 3 sujetos, mismos identificados, y contando con pruebas suficientes de que Juan Carlos García, ex esposo de Cecilia Pérez Agaún, los contrató para que llevaran a cabo el asesinato en contra de Abril Cecilia Pérez Agaún. Es así que Cecilia se encontraba en dirección del aeropuerto de la Ciudad de México, cuando momentos más adelante es interceptada por 3 sujetos que viajaban en automóviles diferentes. Uno de ellos acciona el arma de fuego en contra de Cecilia, provocándole posteriormente la muerte. Recordemos, tiene que ser un relato sintético, entonces tiene que ser lo más concreto. Posteriormente, el agente del Ministerio Público, así como la coadyuvanza y el defensor, ofrecerán y dirán cada una de sus pruebas, de las cuales presentarán en dicha audiencia. Posteriormente, como luego hemos mencionado anteriormente, el juez de control les preguntará a cada una de las partes si requieren la corrección de alguna incidencia de vicios formales de dicho escrito, inclusive oral. Una vez que se haya resuelto sobre los acuerdos, quien en su caso hayan planteado las partes en la audiencia intermedia, el juez de control deberá verificar que las partes hayan cumplido. También con el descubrimiento probatorio. Así, también, una vez verificada la cuestión del descubrimiento probatorio, se abre debate sobre la solicitud de exclusión de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, recordando que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que deben de excluirse los medios de prueba que sean abundantes e impertinentes, innecesarios, por referirse a hechos notorios. Aquellos que fueron obtenidos con relación a violación de derechos humanos, en este caso derechos fundamentales, y aquellos que hayan sido declarados nulos, así como aquellos que violenten reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para su desahogo. Como bien se sabe, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ciertas cuestiones de las cuales prohíbe en las ofertaciones de las pruebas si fueron adquiridas de cierto modo o si su contenido tiene ciertas cuestiones que pueden ser inclusive hechos notorios, pero si también dichas pruebas fueron obtenidas tal vez con violencia, es decir, que pudiera afectar o que la misma norma marque que están prohibidas, esas mismas así puedan tener
alguna gran importancia dentro del juicio, pero si no fueron adquiridas de la manera adecuada, serían rechazadas. Ahora, posteriormente, resuelto sobre las solicitudes de exclusión de la prueba, lo que queda es dictar el auto de apertura a juicio oral. Ahora, esto tal cual, eso fue la etapa intermedia. En ello consiste sobre el escrito de acusación, asimismo como la depuración y la aprobación y desechamiento de las pruebas que se van a presentar dentro del juicio oral. Entonces, en ello consiste este tipo de etapa. Sin más, con agradecimiento al doctor Gilberto y por el apoyo que nos ha brindado para poder hacer este tipo de material, y es el asunto que nos ocupa hoy gracias a su apoyo. Buena tarde.